en lo referente a la historia de la fenomenología, esta historia es de larga data, ya que tiene su comienzo o hace su aparición a mediados del siglo XVIII, en donde el filósofo y matemático alemán Johann Lambert, en su teoría del conocimiento, explica o detalla distribuir las verdades, la ilusión y el error que este mismo conocimiento del ser humano presenta. En 1807, el filósofo alemán Georg Hegel presenta su fenomenología del espíritu. En esta, él relaciona la mente humana con un sentido de experiencia, en donde este sentido de experiencia viene dado por una relación con el conocimiento absoluto. Al inicio del siglo XX, el filósofo y matemático alemán Helmut Hesse presenta o funda la fenomenología trascendental, cuya actualidad perdura hasta el presente en el siglo XXI. ¿Cuál es la utilidad de la fenomenología? Esta explora la conciencia de la persona para percibir la vida a través de las experiencias que ésta posee, los significados de esta y que son definidos en la vida psíquica, que presentan una definición en la vida psíquica del individuo. En cuanto al análisis fenomenológico interpretativo, este enfoque es un enfoque investigativo de tipo cualitativo, que busca comprender los significados que están asociados a las experiencias vividas. En la actualidad, este enfoque es de amplio reconocimiento, tanto en Europa como en los países anglosajones. Esta fenomenología interpretativa toma en cuenta los momentos más significativos del ser humano, dando énfasis a la relación que presentan estos pensamientos y estos sentimientos en una relación y una contradicción del que define la psiquis del ser humano. A modo introductorio sobre el enfoque fenomenológico de las investigaciones cualitativas, este surge como una respuesta al radicalismo de lo objetivable. Esto quiere decir que se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto de un suceso desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Para Husserl, en 1998, afirma, es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue este método es la comprensión de la experiencia vivida y su complejidad. Esta comprensión, a su vez, busca la forma o la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno. Ahora bien, cuando tratamos de analizar los principios del método fenomenológico, tenemos que como primer principio, determinado por el mismo autor Husserl, señala que para aproximarse a la subjetividad es la puesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural presente en nuestro acercamiento habitual al mundo como en el propio quehacer de la ciencia. La asunción del mundo como algo dado o el de los hechos de éste como una realidad en sí misma, existente más allá de la conciencia, que los piensa, los valora o siente. Este principio no presume el cuestionamiento del mundo como existente, ni reduce este al pensamiento del sujeto. Por el contrario, trata de dejar de pensar bajo estos términos con el objeto de poder observar la vida de la conciencia que está detrás de los objetos comprendidos como cosas dadas, abordar cómo ésta los representa, qué significado asume para ella. En resumen, qué sentido original poseen o cómo se convierten en objetos de conciencia. De acuerdo con San Martín, en 1986, se precisan diferentes tipos de epoge en el desarrollo del análisis fenomenológico.
A pesar de ello, se puede aseverar que su figura esencial es otorgar una condición para el nuevo conocimiento, suspender la condición natural. Se admite entonces así el percibir el mundo y sus objetos como fragmento de la experiencia de una conciencia que les da un sentido. ¿Ok? Como fundamentación a la fenomenología, podemos citar lo que dicen los autores Barbera e Inciarte en el 2012, cuando apuntaron que la fenomenología tiene sus orígenes en la palabra griega phenomenon, que vendría a ser mostrarse a sí misma, poner en luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo. La fenomenología es una corriente filosófica que, desarrollada por Edmund Husserl en la mitad del siglo XX, según Platón, este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. Este enfoque o método fenomenológico surge como contraposición al naturalismo, ya que éste había caído en observar al individuo y erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. En este sentido, y el significado del mundo y de su entorno en una formación subjetiva, en la que el mundo vale para quien lo experimenta y se interroga sobre cómo ha operado y aplicado la razón. A partir de ese razonar autocrítico, controlado y aplicado metódicamente, objetiva al mundo y se asegura de construir una objetividad que trasciende al individuo que la ha verificado. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que el método fenomenológico admite explorar en la conciencia de la persona y entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias, los significados que la rodean y son definidas en la vida psíquica del individuo. A conclusión, podemos decir que la fenomenología conduce a encontrar la relación entre la objetividad y la subjetividad que se presenta en cada instante de la experiencia humana. La trascendencia no se reduce al simple hecho de conocer los relatos u objetos físicos. Por el contrario, intenta comprender estos relatos desde la perspectiva valorativa, normativa y prácticas en general. Ok, ¿qué es la hermenéutica? El término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneu, que viene a ser interpretar. El padre de la hermenéutica filosófica fue el alemán Gadamer, quien pretendía integrar el avance de la ciencia y del pensamiento por medio del lenguaje. A su vez, Heidegger afirmó respecto a la hermenéutica que el lenguaje es la casa del ser. La hermenéutica está en la búsqueda de comprender al otro, no solo a través de la conversación, sino lo que da a entender. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Martignac, en el año 94, señala que se podría decir que la hermenéutica persigue romper con elementos simbólicos contenidos en la cultura, romper con las interpretaciones del mundo que hemos construido o heredado. En la hermenéutica está en asumir que el referente es la existencia y la coexistencia de los otros, en función de las cuales y mediante una metodología interpretativa se busca traspasar la barrera exterior sensible de acceder a su interioridad, lo que se hace desentrañar o develar Se debe procurar comprender los textos a partir del ejercicio interpretativo, intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar la inteligibilidad del discurso contenido en el texto. Se trata de traspasar las fronteras contenidas en la física de la palabra para lograr la captación del sentido de estas en tanto plasmada en un papel. ¿Qué es el método hermenéutico?
Viotti, principal exponente del método, la define como el proceso que permite revelar los significados de las cosas que se encuentran en la conciencia de la persona e interpretarla por medio de la palabra. Postula también que los textos escritos, las actitudes, acciones y todo tipo de expresión del hombre nos lleva a descubrir los significados. ¿Qué es la fenomenología? ¿Por qué hablo acá de fenomenología? Ya parte del equipo abordó este tema, pero es que estos dos términos los vamos a encontrar, se vinculan. La fenomenología es una ciencia humana y se deslinda como ciencia natural, debido a que el objeto de estudio son las estructuras de significado del mundo vivido. La fenomenología, por su naturaleza, se enfoca en las vivencias y destaca el sentido que envuelve lo cotidiano, el significado del ser humano, es decir, la experiencia que somos. La fenomenología es sensible a la problemática desatada en torno al mundo de la vida, porque lo que es la fenomenología, porque la fenomenología hermenéutica como método es una herramienta que se utiliza en las investigaciones cualitativas. El enfoque está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado del valor pedagógico de esta experiencia. Este método compone un acercamiento coherente y estricto al análisis de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas propias de la pedagogía cotidiana, dificultosamente. Ella tiene 3 fases que rápidamente se las voy a indicar. Una primera fase, que es la etapa previa o clarificación de los presupuestos. La libertad de perjuicio de la que un investigador pueda sospechar será con considerable probabilidad contaminada por la tradición, la religión, los códigos éticos y la cultura misma que conforma ese mundo preconcebido. Más adelante le hago un resumen. Esta es la primera fase. Segunda fase, que es recoger la experiencia de vida. En esta etapa descriptiva se obtienen los datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes. Max Bergmanen señala, quien encomendó que antes de solicitar a otros que nos brinden una descripción sobre un fenómeno a explorar, tendríamos que intentar hacer una primero nosotros para poseer una percepción más puntual de lo que pretendemos obtener. Tercera fase, que también se la voy a resumir finalmente en una imagen, es la fase de reflexionar acerca de la experiencia vivida, etapa estructural. En esta fase, el propósito radica en intentar aprender el significado esencial de algo. La búsqueda del significado es la tarea más dificultosa de la reflexión fenomenológica. Finalmente, les traigo las etapas en una composición de Rojas en el 2020, donde señala la etapa previa, que comprende los objetivos de los cuales parte el investigador, la etapa descriptiva, que describe la realidad vivida por los individuos en relación a lo que se investiga, y la etapa estructural, que implica el estudio y el análisis de lo abordado, para finalmente hacer un cierre, que es la etapa de la discusión de los resultados, que es el análisis efectuado con lo planteado por otras investigaciones del tema abordado. Para concluir, la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía de entender el verdadero sentido de los fenómenos, ya que es una secuencia de pasos de ideas que dan resultados científicos. La fenomenología cuestiona la filosofía positiva por el énfasis dado a la viabilidad del conocimiento exacto, objetivo y neutro, que son los medios de las ciencias naturales. Cuestiona el método experimental como el único camino válido para investigar al ser humano. La fenomenología posibilita ir más allá del estudio de los comportamientos observables y controlables.
como fenómenos naturales en el positivismo. Estudia también la vivencia del ser humano en una determinada situación. Procura interrogar las experiencias vividas y los significados que el sujeto le atribuye. Es una alternativa para la investigación con seres humanos, un camino diferente del método experimental utilizado por las ciencias naturales. La hermenéutica, como cualquier otro método científico, tiene algunas limitaciones. Es muy adecuada para el qué y el cómo y algunos aspectos humanos, como preocupaciones, significados y experiencias, hábitos y prácticas en la vida diaria. A veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre la fenomenología y la hermenéutica. En lo procedimental, la hermenéutica utiliza técnicas ideológicas, lingüísticas, entrevistas y observación participativa, mientras que la fenomenología utiliza técnicas y fuentes etimológicas, frases idiosincráticas, modismo, observación y reflexión de la literatura fenomenológica. Muchas gracias, mi nombre es Carlos Castillo.